Buenos días. Amén, amén. Buenos días. Gracias, Pastor Martín, al Pastor Fernando, que nos ha dado el privilegio, la oportunidad de poder estar aquí en esta que considero que es nuestra casa, en la cual aprendimos a amarla, servir y sobre todo lo que podemos volcar en estos momentos en la obra en Santa Lumila, lo hemos aprendido acá bajo la guía de nuestro Pastor Fernando, al cual nosotros amamos mucho como un padre espiritual y más allá de la amistad que siempre hay entre nosotros. Gracias nuevamente por invitarme. Creo que es un privilegio siempre poder exponer la palabra de Dios, reencontrarnos con muchas amistades en este tiempo, con caras nuevas y así poder animarles a seguir adelante en los caminos del Señor. Soy definitivamente uno de los convencidos de que Dios nos ha dado una gran oportunidad en este 2022 para ya no ser los mismos de antes, para ya no vivir una vida como antes de la pandemia, una vida probablemente afanada, una vida sin rumbo, una vida sin propósito alguno, y mucho menos no dejarnos llevar por lo que el mundo desea y alejarnos de esta manera de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si como iglesia, si como hijos de Dios regresamos a la misma monotonía de antes, definitivamente no hemos aprendido absolutamente nada de esta pandemia, la cual vivimos, pero que gracias a Dios se va disipando y que salimos de esta y escuchamos las noticias de estas guerras terribles que definitivamente en la palabra de Dios están plasmadas. Pero iglesia, no debemos nosotros dejarnos llevar por el miedo o temor alguno, porque ya el plan de Dios para nosotros como iglesia, como hijos, ya está plasmado. De ahí que me gustaría partir en esta mañana tan solo leyendo lo que dice el capítulo 11, el verso 27 del libro de Hebreos. Solamente quiero utilizarlo como nuestro introito en esta mañana porque queremos deslizarnos en la carta de Efesios. Pero dice Hebreos capítulo 11, verso 27 de esta manera: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La Biblia nos habla de Moisés, de esa fe sustentadora, de esa fe que lo llevó a hacer cosas maravillosas en el poder y en la fuerza de Dios. Esa fe que lo sostuvo para poder creer la palabra y las promesas de Dios, no teniendo un marco absolutamente completo, no teniendo un propósito claro y definido como nosotros lo tenemos hoy por hoy en estos momentos, en este libro maravilloso. Pero a Moisés le bastó la fe en Dios para poder sostenerse en sus debilidades, para poder seguir adelante, ¿no? Y hacer realidad a ese Dios invisible, visible, no volviéndose en su experiencia de día a día. Ese Dios invisible que actuó en antaño es nuestro mismo Dios y que se hace visible por medio de Jesucristo. De ahí que, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro o la carta de Efesios, donde nos vamos a centrar en esta hora, ¿no? Y noten ustedes que si Moisés, no teniendo un panorama completo de lo que Dios haría, de lo que Dios quería hacer en él, pero le bastó su fe para mantenerse día a día confiando, creyendo en la palabra y en las promesas de Dios, cuánto más para la iglesia, cuánto más que el creyente, que nosotros sí tenemos un panorama completo del plan de Dios para tu vida individual y como iglesia. De ahí que el libro de Efesios es un libro maravilloso, majestuoso, que nos habla de la identidad del creyente. De ahí que en esta mañana rápidamente quiero tratar con ustedes lo que éramos sin Cristo, lo que somos y lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Definitivamente no pretendo ser un criminal, mis hermanos, para poder enmarcar las doctrinas que contiene este libro maravilloso, que es probable que se pueda exponer en meses, no verso por versos, y ciertas porciones que nos hablan de doctrinas que definitivamente no son trascendentales y lo serán siempre para nosotros como creyentes. Pero lo que mi propósito en esta mañana es motivarte, es entender, ¿no?, el panorama completo de lo que la Biblia nos habla, de lo que eres o lo que eras sin Cristo, de lo que eres actualmente y de lo que tienes en Cristo Jesús. Entendiendo este panorama vas a entender que tu vida no es una casualidad, sino tiene un propósito definido y Dios desea usarte para que vivas la vida cristiana de manera victoriosa. Sé que nosotros de una u otra manera hemos sido golpeados por esta pandemia. Probablemente muchos de nosotros nos hemos contagiado, hemos llegado al punto casi de partir a la presencia, hemos perdido seres queridos y aún hay cierto temor en nosotros.
Probablemente vivimos a la deriva, simplemente en automático, sin saber hacia dónde vamos, pero entender o refrescar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros nos llevará a entender también que la vida cristiana tiene un propósito y no simplemente para calentar bancas o no simplemente para poder vivir como el mundo lo desea y venir el domingo y golpearnos el pecho delante de Dios, porque definitivamente esto no es agradable delante de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más, hermanos míos, para que Dios nos dé entendimiento o refresque ya lo que ya entendemos y lo que conocemos a la luz de las Escrituras. Padre, en esta mañana te damos gracias una vez más por tu infinito amor y tu infinita misericordia, que gracias a ella, Padre, hoy por hoy podemos decir que somos hijos tuyos. Gracias, Padre, por ese amor maravilloso, Señor, mi Dios amado, que nos permite seguir adelante confiando, mi Dios amado, que tú eres gran Dios, todopoderoso, y que nuestra vida está segura en tus manos. Danos entendimiento para que al terminar este tiempo, Señor, podamos salir con una nueva perspectiva, sabiendo, Padre, que tus planes son perfectos y completos para cada uno de nosotros, y no hay que vivir en temor, sino bajo la dirección del Espíritu Santo, el cual Él nos hará cumplir tus propósitos, tus planes en el día a día, y como también, Padre Celestial, como en el cuerpo de Cristo Jesús. En tus manos nos encomendamos, pidiendo tu dirección, pidiendo tu fortaleza, entendimiento, y seas tú glorificándote en todo momento en Cristo Jesús. Moisés, dice las Escrituras, se sostenía como viendo al invisible, y ese Dios invisible se hacía visible en su experiencia de día a día. Nosotros nos sostenemos en el día a día cada vez que miramos esa cruz maravillosa, esa cruz donde murió Jesús, esa cruz revestida de infinita gracia e infinito amor, porque nos muestra quien debió de morir en esa cruz fuimos nosotros, y no un Dios maravilloso, no un Dios perfecto. De ahí que quiero partir rápidamente lo que éramos, lo que tú eras, lo que yo era sin Cristo, ¿sí? Lo que éramos sin Cristo. Entonces, básicamente, las Escrituras nos enseñan, hermanos, que la Biblia fue escrita a tres grupos de personas, ¿cierto? La iglesia, los judíos y los gentiles, ¿cierto? Nosotros hoy por hoy somos la iglesia de Dios, pero antes sin Cristo éramos gentiles, ¿ok? Éramos los gentiles. Como tanto, como gentiles estábamos apartados, ¿no?, de Dios, estábamos alejados de Dios. Note usted que el capítulo 2 de Efesios, mis hermanos amados, ¿no?, y lo que entramos nuevamente a tallar es lo que éramos sin Cristo. El capítulo 2, el verso 11 y verso 12 nos muestra que como pueblo gentil, ¿no?, estábamos alejados de Dios en 5 formas distintas. Leamos lo que dice verso 11 del capítulo 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿no?, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y note usted ahora el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Mire usted, como pueblo gentil estábamos apartados de Dios de 5 formas diferentes. La primera de ellas nos dice el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y esto era penoso y triste, porque toda bendición se obtiene por medio de Cristo Jesús. La salvación y la gracia abundante se obtiene en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual, la cual nos habla el capítulo 11, solamente se obtiene en Cristo Jesús. Y Pablo nos dice que como gentil estábamos sin Cristo, condenados, fuera de la gracia de Dios. Pero ¿qué más nos dice el texto? Dice, ¿no?, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Obviamente, como gentiles, no éramos parte del pueblo judío a quienes se les había entregado toda promesa. ¿Qué más nos dice el texto? Estaban ajenos a los pactos de la promesa, ya que Israel era el poseedor de las promesas de la bendición de Dios a través de Abraham. Pero ¿qué más dice el texto? Estaban sin esperanza. Es decir, hermanos míos, que no teníamos la salvación. Y finalmente nos dice el texto, estaban sin Dios en el mundo. Literalmente ateos, sin Dios. Mire usted que como gentiles entonces estábamos alejados de Dios de una manera abismal. No lo sabíamos, no lo entendíamos, pero era nuestra triste realidad.
sin Cristo. Definitivamente, esta vida alejada de Dios no se manifestaba en hechos o en un estilo de vida, no, que deshonraba rotundamente al Dios Santo, al Dios Trino. Teníamos una forma de vida penosa. Mire lo que nos dice el verso 2 del mismo capítulo 2, porque nosotros vivíamos conforme, no a nuestras propias creencias, sino conforme a las estipulaciones de Satanás. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que el estilo de vida que caracterizaba al gentil, que caracterizaba mi vida, no estaba arraigado conforme a la voluntad de Satanás. Por eso que la Biblia nos dice que sin Cristo éramos hijos del diablo, enemigos de Dios. ¿Qué más nos dice? Por ende, una vida no conforme a la de Satanás era una vida bajo la ira de Dios. Y es lo que nos dice casualmente el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por tanto, esta triste realidad evidenciaba que nosotros estábamos muertos en vida, y es lo que nos dice el verso 1 de este capítulo 2, dice, y Él os dio, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. En conclusión, mis hermanos amados, sin Cristo estábamos totalmente condenados. Sin Cristo estábamos bajo la ira. Sin Cristo éramos hijos del diablo. Esa era nuestra condición antes. Al mirar la cruz, esa cruz maravillosa, esa cruz flamante, la obra expiatoria de Jesucristo, quien debió de morir en esa cruz, éramos nosotros. Porque la ley y la santidad de Dios demandaba que nosotros teníamos que morir en esa cruz. Pero también Pablo, al mostrarnos nuestra triste realidad sin Cristo, nos muestra ahora lo que somos, ¿no? O nuestra nueva identidad, lo que tenemos en Cristo Jesús, no por nuestras fuerzas, no por nuestra voluntad, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De ahí que volvamos a leer, por favor, ¿no? Este mismo verso 1, la cual ya se ha leído de este capítulo 2, ¿no? Que nos muestra que Cristo en la cruz logró lo que era imposible para el ser humano. Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer alcanzaría o lograría o rasgañaría quisiera la salvación que solamente se obtiene por fe en Cristo Jesús. Y dice una vez más el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir que por medio de Cristo Jesús, hermanos míos, somos salvos. Nuestra fe en Cristo Jesús nos dio la vida eterna. Y obviamente esa vida eterna, esa salvación se obtiene simplemente por fe, por creer en Cristo Jesús, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, y en arrepentimiento le reconozco como mi Señor y Salvador personal. De ahí que este mismo capítulo 2, verso 8, un texto bien conocido, nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, simplemente es por gracia. La fe que nos llevó a Jesús nos hizo creer que sin Él definitivamente estábamos condenados, y que gracias a Él podemos y hemos obtenido una nueva identidad. Antes éramos gentiles, ahora somos parte de la iglesia, cuerpo de Cristo Jesús, para poder vivirla a la altura según esa posición la cual Dios nos ha encomendado. Ahora, note usted, hermanos amados, que por medio de esa obra maravillosa de la cruz, por eso que mientras Moisés miraba al invisible, nosotros miramos esa cruz maravillosa, la cual nos muestra nuestra condición triste, real, sin Cristo, pero que también miramos esa cruz esperanzadora, y que ahora tenemos una nueva identidad, somos una nueva creación en Cristo Jesús, para no vivirla como los demás, para no vivirla como el mundo la desea, para no ser uno más del montón, sino para marcar una diferencia conforme a los planes que Dios ya nos ha mostrado por su bendita palabra.
Entonces, al ver esa cruz maravillosa, esa cruz que rebosa y reviste de amor y de gracia, esa cruz, hermano mío, donde Jesús murió por ti y por mí, nos ha dado una nueva posición, una nueva identidad. Y es lo que justamente el verso 13 de este mismo capítulo 2 nos los va a mencionar. Y podemos decirlo de esta manera, que ahora usted y yo somos amigos de Dios o íntimos de Dios. Y dice el verso 13 de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, mire usted, y algo característico de Efesios es que todo se va a girar en torno en Cristo. ¿Ok? Todo se logra en Cristo Jesús. De ahí que mirando a la cruz, en Cristo usted tiene una nueva identidad. Usted ya no es un gentil. Usted ya no está apartado de la gracia de Dios. Ahora viene a ser familia de Dios. Y el verso 13 nos dice nuevamente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que esa sangre maravillosa, esa sangre que derramó Jesús, ha permitido que antes que éramos gentiles, apartados de Dios, destituidos de la gracia de Dios, ahora nos volvamos íntimos de Dios, nos volvamos amigos de Dios, para poder caminar con Él en el día a día, para poder establecer día a día una estrecha comunión a través, ¿no?, de la meditación diligente de las Escrituras y en oración, para que Dios siga mostrándonos los planes que tiene para cada uno de nosotros. Pero también nos dice el verso 14, dice de esta manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire usted, antes, ¿no?, gentiles, judíos, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús Dios ha hecho un solo pueblo, derribando, dice el texto, esa pared que había, ¿no?, en el templo de Dios, donde estaban separados los gentiles, en otro lado los judíos. Pero por esa obra redentora de Cristo Jesús, toda barrera se ha sido derribada para formar solamente hoy por hoy, en estos momentos, un cuerpo en Cristo Jesús, la iglesia. Pero también nos va a decir, hermanos míos, el verso 15, otra tremenda verdad. Dice el verso 15: aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre. Es decir, que en Cristo Jesús, hermanos míos, ahora usted y yo somos una nueva creación. De ahí que entonces, 2 Corintios 5:17 nos dice que el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. ¿Se dan cuenta? Usted es una nueva creación. Tiene una nueva naturaleza. Ya no es el mismo pagano de antes. Ya no es el incircunciso de antes. Ya no era el gentil que estaba bajo la ira de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios. Y el verso 16 dice lo siguiente: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que ahora usted y yo hemos sido reconciliados por medio y a través de Cristo Jesús. Por eso que cuando miramos esa cruz, mi hermano, mi hermana, más allá de ver a un Jesús crucificado, ahí está nuestra nueva identidad, nuestra nueva naturaleza. Por ende, mis hermanos amados, qué tremenda bendición que tenemos en Cristo Jesús, por lo cual no deberíamos de vivir una vida sin propósito, una vida abandonada o una vida como nosotros la creamos, sino conforme y ajustada a lo que nos dicen las Escrituras. Mire usted, y nuevamente, perdone usted porque estamos avanzando, porque como dije inicialmente es complicado en 30 minutos, 40 minutos abarcar, ¿no?, tremendas doctrinas. Pero el propósito de esta mañana es que usted entienda lo que era sin Cristo, la nueva posición que tiene en Cristo y lo que tiene en Cristo Jesús. Teniendo un panorama completo, somos inexcusables. Si Moisés se sostuvo en el día a día, siendo obediente, dejando de lado, digamos, toda cosa del mundo para poder agradar a Dios, cuánto más nosotros que tenemos un panorama completo y maravilloso de lo que eras, de lo que somos ahora y de lo que tenemos en Cristo Jesús.
Y esto es lo que nos va a sostener en el día a día, permitiéndonos, no importando lo que pase en el momento a través de ciertas circunstancias, porque sabemos en quién hemos confiado y aquel Jesús que ahora nos da una nueva identidad, nos da los recursos suficientes para poder vivir de victoria tras victoria y sobre todo para poder cumplir los planes que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, mire usted, resumiendo rápidamente, en Cristo Jesús somos amigos de Dios, somos íntimos de Dios, somos pueblos de Dios, somos nueva criatura, hemos sido reconciliados y podríamos mencionar ciertos aspectos más, como en el verso 5 del capítulo 1, que somos adoptados, ¿no? Somos adoptados ahora como hijos de Dios. Esa es nuestra nueva identidad, nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Y definitivamente, mis hermanos amados, esto nos conlleva rápidamente a poder apreciar lo que tenemos en Cristo Jesús. Lo que usted tiene ahora en Cristo Jesús, pudiéramos resumirlo de esta manera tan sencilla, práctica y rápida, como lo va a mencionar el verso 3 de este capítulo 1 de Efesios. Dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note usted, mi hermano o mi hermana, que usted y yo, la iglesia, ahora que somos nosotros, los creyentes, los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal, han sido bendecidos con toda bendición espiritual. No traigamos abajo, por favor, la grandeza de las bendiciones espirituales de Dios con las cosas materiales. Porque a veces solemos limitar las bendiciones que nos habla acá el texto, que son espirituales, con el dinero, con lo material. Por eso usted no se preocupe, porque serán añadidas conforme a su fidelidad. De ahí que Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero no traiga abajo usted estas bendiciones espirituales, que Dios nos ha salvado de la condenación eterna, de que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo ahora seamos amigos de Dios, para que usted y yo ahora seamos pueblo de Dios, seamos hijos de Dios. No traigamos abajo estas grandes verdades simplemente por el afán o por el querer tener una mejor posición o por el querer comer todos los días pollo a la brasa, etcétera, etcétera. Hermanos, usted no se preocupe por las necesidades del día a día. Esas vendrán bajo la bendición de Dios cuando aprendamos a vivir en obediencia en el hogar, en los estudios, en los trabajos donde podamos movernos. De ahí que es importante que usted entienda panorámicamente este cuadro de lo que Dios nos presenta a través de Efesios. Entonces, Dios bendice a su pueblo, escogiéndole para que sea suyo, haciendo que sea posible solamente a través de Cristo Jesús. Y si Dios nos ha bendecido, mi hermano, mi hermana, ¿no?, con toda bendición espiritual, no necesitamos cosa alguna ya, porque toda se le ha sido entregada a la iglesia. Teniendo a Jesús en nuestras vidas, lo tenemos todo. Sin Cristo no había nada. Mire usted lo que habíamos visto hace un momento. Lo que éramos sin Cristo, no teníamos nada. Condenación, bajo ira, hijos del demonio, de Satanás. En Cristo usted lo tiene absolutamente todo. Todo. Y si lo tenemos todo, ¿por qué vivimos una vida tan perezosa, tan efímera, tan apartada y alejada de los planes de Dios? Entendiendo y conociendo que usted y cada uno que pertenece y forma parte del cuerpo de Cristo tiene un don que ha sido entregada por Dios para que sea usada en la obra de Dios, para que sea usada en la iglesia. No nos debemos simplemente, hermanos, sentir satisfechos porque hoy vine y escuché la palabra y de lunes a sábado vivo como yo deseo. Porque definitivamente, mi hermano, mi hermana, Dios nos ha dado, si bien es cierto, tremendo privilegio en una nueva posición, pero ese privilegio también tiene ciertas responsabilidades. Es interesante entender entonces que Dios ha bendecido a su iglesia, al creyente, con toda bendición espiritual. Y si pudiéramos enmarcar
en una sola frase, esta bendición podríamos mencionarla, ¿no? Que ahora usted, por medio de Cristo Jesús, tiene vida eterna. De ahí que el apóstol Pedro en sus cartas dirá: os ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos, que ya no viváis conforme a la carne. Porque el creyente ya en este mundo es un peregrino, que está de pasadita nada más, porque tiene vida eterna y tiene una nueva ciudadanía. Es extranjero porque nuestra verdadera ciudadanía no está acá en la tierra, sino está en los cielos. Note lo que dice una vez más el verso 5, del capítulo 2, enmarcando nosotros esta gran bendición. Mire la vida eterna que usted tiene por medio de Jesús. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y es interesante, mis hermanos amados, viendo los evangelios, no la resurrección del hijo de la viuda, la hija de Jairo, no, y aún mismo de Lázaro. Esas tres resurrecciones no físicas son cuadro de la resurrección espiritual que le acontece al pecador cuando oye la palabra y cree en Jesucristo como Salvador. Nada de lo que está en la Biblia es ajeno a este gran plan de Dios. Todo ella tiene un propósito: demostrarte la posición que ahora tú tienes en Cristo Jesús. Un privilegio tremendo, un privilegio grande, ¿no? Por lo cual, hermanos míos, el estar en Cristo Jesús nos pone en una posición privilegiada. Mire lo que dice el verso 6 de este mismo capítulo 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que la unión con Cristo hace posible que el creyente sea exaltado con Él para compartir su trono y lo celestial. Tremenda verdad, tremenda bendiciones. Nuestra posición física puede estar aquí en la tierra, pero nuestra posición espiritual está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Físicamente estamos acá, pero nuestra posición espiritual está en Cristo, en los lugares celestiales con Él. Mi hermano o mi hermana, por tanto, tal privilegio, tal posición, se demanda cierta responsabilidad. Ciertos privilegios definitivamente se le demanda deberes. Ahora, con derecho podemos decir que por nuestra fe en Cristo Jesús hemos sido salvos. En Cristo Jesús estamos sentados en los lugares celestiales, ¿no? Hablando espiritualmente, y tal privilegio se demanda un estilo de vida única, diferente al mundo, pero acorde a esta nueva posición, a esta nueva realidad. Mire usted, por favor, hermanos míos, lo que dice el verso 10 de este mismo capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, tu nueva posición demanda un estilo único de vida para el creyente. El creyente no tiene opciones de vida. En Cristo solamente tiene una opción de vida, y rápidamente quiero mencionar 5 formas que va a caracterizar el estilo de vida del creyente según su nueva posición. Porque recuerde, y permítame por favor recalcar el verso 1 del capítulo 2. Antes sin Cristo, dice el texto, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿no? Sin Cristo estábamos muertos. ¿Cómo se caracterizaba nuestro estilo de vida? Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. De ahí que el adulterio, la fornicación, la mentira, el celo, la ira era típico, característico de nuestras vidas antes sin Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús somos una nueva creación. Hay una sola única y manera de vivir, y justamente
mencionaremos 5 rápidamente. Dice el verso 1, entonces, este estilo o este privilegio, esta posición que usted tiene ahora, tiene que ser evidenciada, ¿no?, en andar como es digno de ese llamado que hemos recibido. Si ahora usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, tenemos que vivir según esa posición. Dice el capítulo 4, verso 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Estas 5 formas de manera de conducirse se van a caracterizar por esta palabra andar, andéis, que tiene la connotación de estilo de vida, ¿ok? Forma de vivir. Entonces dice el texto: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora su posición, mi posición, es que somos hijos de Dios. En Cristo Jesús estamos sentados en los lugares celestiales. Según esa posición que usted tiene ya en Cristo, se le demanda vivir. Es la única manera y forma de la nueva creación. No tiene, ¿no?, atajos, no implica excepciones para nada ni para nadie. Verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y obviamente seguirá dando ciertos rasgos y características, ¿no?, de ese estilo de vida, lo cual por cuestión de tiempo definitivamente no podemos profundizar en cada detalle, pero quiero que tengas este marco general y completo de tu nueva posición. Mire lo que nos dice los versos 17 y verso 24 de este mismo capítulo 4, ¿ok? Ahora, al creyente se le demanda andar, ¿no?, según nuestra nueva naturaleza, porque en Cristo usted tiene la naturaleza divina, una nueva naturaleza. Dice el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, mire la misma palabra del verso 1, que ya no andéis como los otros gentiles, porque antes éramos gentiles, apartados de la gracia de Dios, pero ahora somos adoptados, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos amigos de Dios, tenemos vida eterna, ¿no?, y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis resucitado en Cristo Jesús, ¿no?, y si habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dejemos esa naturaleza vieja ya, que siempre nos ha esclavizado, que siempre nos ha mandoneado a su antojo, pero esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús nos va a guiar, ¿no?, o nos debe de conducir a vivir conforme a lo que Dios desea. El capítulo 5, verso 1, nos va a mostrar entonces también otra característica de lo que debe de manifestar nuestra nueva creación, nuestra nueva posición, que tiene que ver con andar en amor. Dícese pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad, dice, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y va a seguir ciertas cosas o mencionar ciertos rasgos, lo cual caracterizaba al gentil, pero que ahora no caracteriza al creyente, porque el creyente ahora le es demandado andar en amor, amor ágape, ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y que Dios nos ha dotado por medio del Espíritu Santo, un espíritu no de cobardía sino de amor, para poder amar a todo el mundo. De ahí que Jesucristo nos dijo que el mundo conocerán que vosotros sois mis discípulos cuando aprendan a amarse los unos a los otros. De ahí que es inconcebible que en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Dios haya pleitos, haya celos, haya divisiones, haya contiendas, porque esto es inaceptable según nuestra nueva naturaleza. Y de ahí que Pedro menciona de que
el amor cubrirá multitudes de pecados. El mismo capítulo 5, verso 7 y verso 8, mire usted lo que dice el texto. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo, dice, erais, ¿qué cosa? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora usted y yo es un luminar en el día a día. Es una lumbrera. Y Dios lo ha puesto aquí en Palmas Reales para que como iglesia puedan alumbrar a su comunidad. Dios lo ha puesto en el lugar donde usted trabaja, donde usted estudia, para que sea luz en las personas que no conocen a Jesús como Señor y Salvador personal. Esta nueva posición solamente tiene una sola manera de vivirla, y es esta, la que estamos mencionando. Dice los versos 15 y 17 de este mismo capítulo 5, dice de esta manera: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esa es la manera correcta y apropiada de vivir la vida cristiana, ¿no? ¿Y por qué no la completamos con el verso 10? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La vida cristiana, hermanos míos, se vive de esta manera. Si lo que yo voy a hacer o decir le agradará a Dios o no. Esto es vivir en sabiduría. Esto es ser prudente. De no simplemente decir lo que pienso, sino que lo que voy a decir, ¿no?, que obviamente está condicionado con lo que siento y por ende por lo que pienso, tiene que pasar por el filtro si le dará gloria y honra al Señor. Verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Pero mire usted lo que dice el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nuevamente, el creyente, hermanos míos, no puede vivir una vida cristiana neciamente, de locos, al antojo, porque mis emociones hoy por hoy estuvieron acá y hoy acá no voy a la iglesia, porque me dejaron de hablar o porque mi enamorado me cortó, no leo la Biblia, Señor, tu voluntad no es perfecta. No, eso es vivirla neciamente. No hemos comprendido el plan que Dios tiene para nosotros. La vida cristiana se la debe de vivir en sabiduría. Para eso es importante y fundamental estar conectados con Dios. Y sí, entiendo, esta pandemia nos ha golpeado tremendamente. Esta pandemia, hermanos míos, ha hecho tremendos estragos. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? Como Moisés, que se sostuvo viendo al invisible. ¿Qué es lo que nos sostiene en el día a día? Conocer que no estás solo. Si bien es cierto, Dios nos ha dado una nueva posición, pero también nos ha dotado, nos ha capacitado para poder vivirla de victoria tras victoria. De ahí que note usted que el capítulo 1, verso 17 y al 19, mire usted la esperanza que nos sostiene. Note que Pablo pide que el Espíritu Santo dé entendimiento en la mente del cristiano para una comprensión clara, plena sobre Dios. Moisés no necesitó entender todo el panorama, pero sabía quién era Dios. Entendía quién era el invisible para poder sostenerse, obedecer fielmente a la palabra y a las promesas del Señor. Dice el verso 17 entonces del capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo pide básicamente sabiduría y entendimiento para con la iglesia. ¿De quién? De Dios. Acerca de Dios, de quién es, de su persona y de su obra. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy por hoy, entender quién es ese Dios invisible que se hace visible a través de Cristo en el día a día. Y cada vez que tú te desconectas del mundo para adentrarte en la presencia del Señor, a meditar su palabra en oración, Él se manifestará, Él se mostrará tremendamente en el día a día. Verso 18, note usted, dice el texto de esta manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está pidiendo, mire usted, una comprensión clara de las bendiciones que el creyente tiene en Cristo Jesús.
Si usted logra, mi hermano, mi hermana, comprender todas las bendiciones que tiene en Cristo Jesús, sabrá que ya no necesita más de este mundo, porque ya todo lo tiene. Y si yo todo lo tengo, simplemente haré mi trabajo, haré mi chamba, perseveraré en buscar al Señor y serle fiel, porque Él me sostendrá en el día a día. Este conocimiento está definitivamente relacionado con la esperanza, ¿no?, que tiene el creyente en Cristo Jesús. Dice el verso 19 una vez más, y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Note entonces que el verso, hermanos míos, que hemos leído, el verso 18, si lo leemos una vez más, porque el verso 19 nos habla de la comprensión del poder de Dios, ¿ok? Ese poder de Dios que es, o sea, es todopoderoso y que se hace visible y se hizo visible en la resurrección de Cristo, porque el verso 20, verso 21 y verso 22 nos va a dar cómo ese poder en Cristo Jesús hizo posible su resurrección. Ese poder en nosotros, porque dice Timoteo que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Ese poder es la que nos va a energizar cuando nos sintamos débiles. De ahí que Isaías nos menciona entonces, ¿no?, que en Cristo Jesús o en Dios, ¿no?, seremos como las águilas, tendremos nuevas fuerzas, nuestras fuerzas serán renovadas, pero es a través de Cristo Jesús. Es decir, que no hay que temer absolutamente nada, porque usted en Cristo Jesús es poderoso. Pero el verso 18 nos dice una vez más, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermanos, y esta esperanza está relacionado con Cristo Jesús. La esperanza, más que una promesa, es Dios mismo, hermanos amados. Es Dios mismo. O sea, Cristo es nuestra esperanza. Al mirar a la cruz sabemos que tenemos vida eterna. Al mirar a la cruz entendemos que haga lo que haga el hombre con mi vida, en Cristo estoy más que seguro. Si Dios decide llevarme hoy en estos momentos, definitivamente sabremos que vamos, ¿no?, a la presencia del Señor. Y hay una segunda verdad en el verso 18, en la parte final dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Este conocimiento está relacionada con la herencia del creyente en Cristo Jesús. Esto puede entender de dos maneras. Que usted y yo, mi hermano amado, somos la herencia de Dios, porque Cristo al morir en la cruz murió para ganar una iglesia santa, pura y sin mancha. Y como también la herencia que recibiremos de parte del Todopoderoso. Y ya hemos mencionado el verso 19, que a nosotros, a los creyentes, se nos ha sido dotado de poder. De ahí que Pablo entonces, cuando recibe la respuesta de Dios, que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestras debilidades, mi hermano, mi hermana, usted en Cristo Jesús es poderoso. Por lo cual no es aceptable vivir una vida en temor, en agonía, ni mucho menos adaptadas a este mundo. Pero esta vida cristiana, y con esto termino, se vive de la siguiente manera, se sostiene de la siguiente forma. Dice el capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y recalco el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nos sentimos débiles y cansados, es porque no estamos acudiendo a la presencia del Señor para ser fortalecidos. Si vivimos sin rumbo y sin dirección, es que no nos estamos fortaleciendo en el Señor. Si le hemos perdido sentido a la vida cristiana, iniciando recientemente el año,
hemos perdido de órbita a Cristo Jesús. Por lo tanto, Moisés se sostenía como mirando lo invisible. Nosotros nos sostenemos en el día a día mirando la cruz de Cristo, que nos muestra lo que éramos, lo que somos y lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Tal privilegio entonces, hermanos míos, se demanda vivirla conforme a la voluntad del Señor. Y para vivirla, la necesitamos vivir en el poder y la fortaleza del Señor. Te pregunto, ¿cómo está tu comunión con Dios? Te pregunto, ¿cómo estás conduciéndote en el día a día? ¿Qué es lo que te está trayendo abajo en el día a día? ¿Qué luchas o afanes estás permitiendo que aniden en tu corazón y por ende no estás brillando en el mundo? ¿Qué es lo que el mundo te arrebató y que te tiene acongojado? Pero entiende, en Cristo Jesús lo tienes absolutamente